Digo que allí te pilló la cuarentena y allí te has tenido que quedar. Sí, sí, aquí sigo. Me pilló aquí porque estoy trabajando y resido aquí y no he podido volver a Teruel ahora ya de vacaciones, deseosa de hacerlo, pero hay que esperar. Oye, ¿qué has hecho durante todo este tiempo? Porque si creo que estabas entrenando a la selección sub-15 de la Federación Valenciana de Fútbol, ¿has tenido actividad? ¿No has tenido actividad? ¿Has podido estar con las chicas o al menos mandarles algún plan de trabajo? ¿Hacer algo? ¿Podido hacer algo? Bueno, hemos estado de teletrabajo, sí que es verdad que adelantando de otras maneras pues lo que no podíamos hacer en campo, creando pues una base de datos de todas las jugadoras de la comunidad pues mucho más extensa, e intentando aprovechar el tiempo que no podíamos tener en los terrenos de juego, pues de alguna manera para adelantar el máximo trabajo posible. Un proyecto que creo que se ha terminado ya porque a partir de ahora Andrea Esteban tiene otras metas también, evidentemente dentro del fútbol femenino. Sí, sí, bueno, pues como salió hace un par de semanas, pues ya no voy a continuar en la federación. Sí que es verdad que bueno, que cuando a alguien le gusta entrenar, pues el día a día, si no lo tienes, como que te frustra un poco, ¿no? Como que necesitas ese mayor tiempo de campo y bueno, pues tengo ganas de seguir aprendiendo, de seguir formándome y de aprovechar cada día de entrenamiento como entrenadora. ¿Y tu futuro pasa por el cuerpo técnico del Valencia Club de Fútbol Femenino? Bueno, en mi futuro todavía creo que no hay nada oficial. Tengo ganas, lo que digo, de tener un equipo, de tener un día a día. Pronto saldrá todo oficial y espero que poder aprovechar la temporada que viene de la mejor manera posible. Porque además, ya no solo en categorías inferiores, en categoría absoluta, en la primera división tú ya tienes experiencia con Meider Castillo en el Levante como ayudante, además en un año en el que fuisteis campeonas, es decir, que ya no te pilla de nuevo el estar en un equipo de la máxima categoría. No, ya, bueno, cuando tuve una lesión muy grave hace 4 años, si no me equivoco, ya pasé por los banquillos. Creo que es una de las mejores elecciones que tomé porque ese año aprendí muchísimo, me di cuenta de la salida que tenía no solo como jugadora, sino también como entrenadora. Fue un año muy bonito en el que además, pues eso, quedamos campeonas de liga y creo que aprendí muchísimo al lado de Maider y a partir de ahí pues seguí formándome como entrenadora porque sabía bueno, que al final los tiempos no los marco yo, ¿no? Y fue más temprano de lo que esperaba, pero sabía que cuando me retirase quería ser entrenadora y bueno, el formarme ha hecho que pueda serlo ya con mi edad. Luego hablaremos de proyectos, de futuro, de lo que fue el pasado, de esas malditas lesiones que con 24 años ya antes te obligaron a dejarlo. Pero cuéntanos, ¿quién es Andrea Esteban? ¿Dónde comenzaste a jugar al fútbol? Bueno, yo empecé en el equipo de mi colegio, en la Fonfresca en Teruel. Iba a la Fonfresca y empecé a jugar a fútbol sala pues con el equipo masculino. En ese momento es mixto, era la única chica. Pero bueno, allí empecé y sí que era una niña pues muy deportista, ¿no? Hice atletismo, hice tenis, pero poco a poco pues siempre iba pegada a un balón y bueno, y lo otro lo fui dejando, no lo alargué mucho y al final pues me quedé con el fútbol porque el fútbol era mi día a día y era mi vida. Además, lamentablemente, hace unos años pues no había los equipos femeninos que uno hubiese querido y tú tenías que jugar, creo que con los chicos, ¿no? Sí, sí, estuve hasta los 14 años, que es cuando ya no te permiten seguir compitiendo con chicos. Ahí termina la competición mixta. Y bueno, hasta ese momento competí con chicos en Liga Masculina en Aragón. Llegué a Infantil División de Honor con el Teruel, que fue un año muy bonito para todos, porque era una categoría muy, muy competitiva. Y de ahí, pues empecé, ahí es cuando me llama el Levante y empecé a jugar en fútbol femenino. Oye, cuéntanos la historia de cómo te llama el Levante, porque creo que fue jugando un torneo amistoso tú con el Teruel contra el Levante. Te ve un entrenador de Levante y dice, pero por favor, ¿qué tenemos aquí? Sí, sí, creo que tenía 12 años, 12 añitos antes de empezar a jugar en fútbol femenino. Hice un torneo en el puerto de Sagunto que era contra el Levante, también competía el Levante Alevín, me acuerdo. Y ahí es cuando yo juego contra chicos y es cuando me ve el coordinador de fútbol masculino del Levante y es él el que se encarga de hablar con el entrenador de la sección femenina del Levante y decirle, oye, mira, hay una chica en Teruel
que juega con chicos y la verdad es que en ese torneo creo que salí elegida mejor jugadora, que era mejor jugador, porque era la única, era la única chica. Entonces, a partir de ahí, pues es cuando empecé a tener contacto con ellos y hasta que empecé a jugar sí que es verdad que iba, pues, por ejemplo, a torneos de verano, a hacer entrenamientos durante las pretemporadas y para no perder el contacto. ¿Y qué tal tus compañeros de aquellos equipos? ¿Sigues manteniendo relación con alguien? ¿Qué te decían? ¿Te veían como un elemento extraño o eran lo natural y lo normal entre niños? Bueno, entre niños siempre es lo normal. Yo creo que siempre me sentí uno más, una más con ellos. Sí que es verdad que luego cuando empieza ya la adolescencia, pues todo es más complicado. También físicamente todos cambiamos y ahí es cuando se divide, porque llega un momento que las mujeres pues no nos cuesta competir contra los hombres a nivel físico, pero por pura anatomía, por pura fisiología, ¿no? Y sí que es verdad que en esos últimos años es cuando yo pues más notaba esas diferencias, pero al principio y al final yo estuve muy contenta con ellos y bueno, y sí que mantengo relación también con los entrenadores de esa época y con ellos también cada vez que voy a Teruel, pues al final en Teruel nos conocemos todos, ¿no? Y los sigo viendo. Llega el Levante, como decíamos anteriormente, se fijan en ti, te fichan, tú tienes creo 14 años, pero claro, tú vives en Teruel, tú estudias en Teruel y tú tienes que entrenarte en Valencia. ¿Qué haces? Bueno, ahí la única opción, ¿no? que nos tocó fue hacer los famosos viajes de Teruel-Valencia, porque al final el fútbol femenino no es como el masculino, ¿no? Que tienes opción a residencia, tienen pues las academias de fútbol, tienen sus apuestan, ¿no? Tienes allí tus monitores, no. Ahí la única opción que había era coger el coche y hacer, pues, al principio 2, luego 3, luego 4, incluso 5 días por semana más partido en los viajes para poder entrenar, para seguir compitiendo y para tener la oportunidad de ser futbolista, ¿no? Que era lo que yo más soñaba y en la que toda mi familia se involucró para que yo lo lograse. 150 kilómetros para allá, 150 para acá, tú estudiando en el coche, a tu padre y a Tomás y a Conchita hay que hacerles un monumento. Sí, siempre se lo digo, ¿no? Creo que fue un esfuerzo muy grande para todos, no solo para mi padre y para mí, ¿no? Que eran los que nos metíamos en el coche, que era salir de trabajar, comer rápidamente, era como que los horarios tenían que depender de mí y claro, y para mi madre también era muy complicado, ¿no? Esperar en casa después de tantas horas en la carretera y sobre todo en invierno, ¿no? Que al final volvíamos tarde, volvíamos muy de noche y fue muy duro al final para todos, pero creo que al final tiene su recompensa y que todos lo hicimos porque salió así, porque quisimos y nos involucramos y bueno, y más duro o menos duro, el día a día era lo que quería. Oye, ¿y los profesores del Instituto Vega del Turia y en Teruel entendían o no? ¿Te daban alguna facilidad? ¿Sabían que tú tenías que ir estudiando en el coche porque tu pasión era el fútbol, que te ibas todos los días a Valencia? ¿Lo llegaban a entender? ¿Te daban alguna facilidad o no? Sí, sí, ellos sabían que yo me estaba esforzando muchísimo, que yo llevaba unos entrenamientos de fútbol semiprofesional y eran muchas horas. Yo realmente salía a las 2:20 del instituto y a las 3 estaba montada en el coche. Yo llegaba a mi casa a las 10, 10:30. Entonces era complicado y luego aparte eran las convocatorias de la selección, que al final eran semana, semana y pico, incluso cuando tocaba un europeo te podías ir fuera 2 semanas, 2 semanas y pico. Y eso era mucho esfuerzo luego para recuperar todas las horas que el resto de compañeros no tenían que recuperar. Y sí que es verdad que por parte de ellos y por parte de mis compañeros también, que me pasaban todos los apuntes, pues sí que noté esa ayuda y que sin esa ayuda no hubiese podido, ¿no? Sacar todo, sacarme la selectividad y poder hacer la carrera que quería hacer. Porque fíjate, si hemos corrido, tú en muy poco espacio de tiempo vas a Valencia, estás hablando de que con 14 Mm. años empiezas a desplazarte, pero ya con los 15 estás jugando en primera división, estás jugando en el equipo más grande que tiene el Levante y en ese periodo ya te llama la selección porque, como bien estás comentando, empiezas ya a entrar en las selecciones inferiores y a jugar todos los campeonatos que juegan las selecciones inferiores. Es decir, que de los 14 a los 15, 16 años pasas de estar en Teruel, de viajar todos los días en coche hasta Valencia, a jugar en primera división
y jugar con la selección española. Sí, sí, la verdad es que fue todo muy rápido, muy, muy rápido y bueno, las cosas, es como he dicho antes, los tiempos no los marcamos nosotros. Yo llegué con 14 años al Levante y la idea era que jugase en el Levante D y en un mes estaba haciendo la pretemporada con el primer equipo, ¿no? Y es porque empecé a entrenar, ellos vieron que tenía proyección, que me querían ahí y luego, pues como digo, desde junio a julio, a principios de julio es cuando recibo la llamada que querían que hiciese la pretemporada con el primer equipo y acababa de aterrizar, ¿no? En el Levante. Luego ya hago la pretemporada y consigo quedarme en el primer equipo querían hacerme ficha, pero bueno, está la famosa ley esta Es, de que no dejan competir en categoría nacional hasta los 15 los años y a 15. mí no me queda Sí, otra que que entrenar esperar. con el primer equipo, claro, y yo no podía jugar ni con el filial, porque al final el filial también es categoría nacional, Sí. entonces tenía que jugar con el C, que era el territorial, así hasta que cumplo los 15 años y ahí es cuando debuto, ¿no? En primera división me acuerdo, contra el Collerense, que es un equipo de Mallorca allí, Sí. y ahí es cuando ya pues empiezo con dinámica total primer equipo. Andrea, ¿qué piensas el día que debutas con el equipo de primera división? ¿Qué cosas se te vienen a la cabeza? El día que saltas al campo y que dices, "Oh, la chavala de Teruel está aquí con 15 años y ya jugando ya primera división. ¿Qué piensas? Bueno, yo siempre digo que en ese momento yo simplemente disfrutaba, no pensaba en lo que estaba consiguiendo. A mí me llamaban a la selección y yo iba porque me encantaba jugar y no pensaba que estaba compitiendo contra, ¿no? Que me habían subido a la sub-17, que era la jugadora más joven y que estaba compitiendo a nivel europeo, ¿no? Y en ese momento no lo piensas, simplemente te dan la oportunidad de jugar 45 minutos si quieres desfogarte y dejarte todo en esos 45 minutos. Sí que es verdad que conforme te vas haciendo más mayor, sí que te das cuenta de lo que estabas consiguiendo, pero en ese momento simplemente decía, ostras, pues sí que es diferente a lo que estoy acostumbrada, porque hay más espectadores, juego con gente internacional, un Levante que es un histórico del fútbol femenino español que, que vamos, que está obligado a ganar y no, y yo estoy jugando con jugadoras de selección española absoluta, capitanas pero no lo pienso, simplemente juego y intento disfrutar al máximo de esa oportunidad. Ángel Vilda, el seleccionador nacional de absoluto de España, llegó a comentar que Andrea Esteban es la jugadora con más talento de todas las que he entrenado. Eso es un piropo grande, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es un piropo muy, muy grande. Bueno, y siempre ellos me dicen, ¿no? Que con esa edad, pues tenía unas características de jugadora y que era, pues como la proyección, ¿no? La Porque tú eras jugadora delantera, para quien se acabe de enganchar ahora, tú jugador delantera. sí, 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 jugaba delantera y bueno, y la verdad es que cuando empecé a ir con ellos, pues siempre tuve esa regularidad en convocatorias que tenía muy, muy, muy clara, ¿no? Y que bueno, y que apostaban por mí y que de las jugadoras de mi edad, pues siempre fui de esas jugadoras, pues que era capitana o que tenía cierta continuidad en la selección. Y eso ya te hacía ver bueno, que de tu generación, pues eras una jugadora que podía llegar. Tú como buena aragonesa, como buena turonense, eres de esas cabezonas que dices, yo por aquí tengo que ir, esto es lo que quiero y por aquí me meto. Y creo que de pequeña decía, yo solo tengo miedo a las tormentas, es decir, algo que te da un miedo tremendo, pero lo demás, todo para adelante. Exacto, exacto. Soy bastante cabezona, la verdad. Soy bastante cabezona y bueno, eso ha hecho que haya intentado hasta el último momento, ¿no? El ser futbolista y el aguantar los viajes que hacía, el competir a nivel de Aragón con chicos y bueno, sí que es verdad que si en el partido hacía una tormenta un poco gorda, pues ahí sí que tenía, tenía problemas. Oye, ¿dónde has pasado más horas cuando eras pequeña? ¿En el campo que hay debajo de tu casa, allí en Teruel en la Fuenfresca o en tu casa? En el campo, sin ninguna duda. Claro, yo llegaba del cole y merendaba y me iba corriendo. Y a las 8 y pico, pues bajaban a decirme, Andrea, que habrá que volver, habrá que hacer los deberes, habrá que cenar, ¿no? Y estaba todo el día en la calle y creo que eso es algo que por desgracia se ha perdido, ¿no? En jugadoras y jugadores jóvenes, muy jóvenes, y ojalá se recupere porque yo fui futbolista ahí. En ese campo
sin reglas, un campo de gravilla Eso es bueno, sin que césped. sin césped, mis rodillas tienen marcas de ese campo todavía y las tendrán toda la vida. Y bueno, pues lo recuerdo con gran nostalgia al final. Tus rodillas tienen otras marcas. Andrea, ¿cuántas veces has pasado por el quirófano? Vamos con esa otra parte. Pues en total 11 11 veces. operaciones. Sí, 11 operaciones. Cuatro de la rodilla derecha y una de la rodilla izquierda y las 5 de ligamentos cruzados. Sí, junto Jo, con menisco y cartílago en algunas. Mm. ¿qué? ¿Por qué? ¿Tú alguna vez Los, has llegado a pensar, alguien puede tener tan mala suerte como tengo yo? Es que no son una, dos, tres, es que son 5 lesiones graves de rodilla. sí, sí, yo creo que el porqué no existe. Al final yo me puse a estudiar fisioterapia, máster en readaptación, por encontrar un porqué y al final te das cuenta de que el porqué no existe. Que puedes tener controlada unos factores de riesgo, puedes trabajar de mejor manera o peor, pero hay un tanto por ciento que es incertidumbre que nunca vamos a poder controlar. El tener lo que dices tú de esa mala suerte, pues claro, en cada lesión, cuanto yo mejor estaba, mejor entrenaba, más me cuidaba y me volvía a pasar, pues al final era una frustración y una rabia importante porque el intentar encontrar ese porqué y que no exista o no encontrarlo y hacer las cosas bien y que te vuelva a pasar, pues es muy frustrante, la verdad. Empieza la temporada 2018-19, 23 de septiembre, vais a Tenerife, partido con el Tenerife. ¿Tú sabías ya que era el último partido que ibas a jugar? Juegas creo que unos 10 minutos. ¿Sabías que era ya el último? No, no lo sabía, pero estaba siendo una temporada muy complicada, la verdad, en la que ya se me empezaba a pasar un poco de todo por la cabeza y que mis sensaciones no eran buenas. Yo estaba intentando competir sabiendo que estaba muy limitada, que mi máximo rendimiento era un 60%, un 70% y que físicamente tenía dolor y tenía molestias. Entonces, eso al final hace que tú no rindas al 100%, que te cueste pelear un puesto, que te cueste competir en primera división y que te cueste pues ir a entrenar y decir, pues yo quiero convencer al entrenador. Entonces, pues a mí yo dije que en el momento en que viese que no podía recuperar mi nivel, que no iba a jugar por jugar, no iba a, porque soy así. Y ahí ya se me empezaba a pasar de toda la cabeza y ese partido en el minuto 95 creo que es, porque dan un montón de descuento, tengo un mal gesto en la rodilla que no llega a ser nada grave, pero es algo como, yo juego 10 minutos y tengo un mal gesto, esto empieza a ser complicado y tengo que valorar un poco todo. Y luego de ahí seguí, pero llegó un momento que dije hasta aquí. ¿Tú recuerdas cuál es la última vez que llegaste a entrenarte o a jugar un partido de fútbol sin dolor? No, no lo recuerdo. No, la verdad es que no, porque eso hace mucho. Tú al final aprendes a convivir con una molestia. Cuando tienes tantas operaciones, el día que no tienes dolor, creo que no existe. Si no aprendes a convivir con esa molestia, con esa limitación, no puedes volver a competir, porque nunca vas a notar esa rodilla como la rodilla sana. Es que no es prácticamente inviable y bueno, y yo aprendí a convivir de esa manera, a asimilar esa molestia y bueno, y conseguí jugar pues en total 9 años en Primera División. Llega otra fecha, 14 de marzo, de septiembre, cuando pasa aquello de Tenerife, hasta marzo, estadio de Mestalla, la sala de prensa completamente llena, y Andrea Esteban, allí con sus padres, con Tomás y con Conchita, dices, hasta aquí he llegado, hasta aquí hemos llegado. ¿Cuánto tiempo te costó escribir aquel folio? Ponerte delante de un folio en blanco y escribirlo. ¿Cuánto tiempo te costó escribir aquello y decir lo que dijiste? Bueno, pues muchísimo tiempo porque cada vez que me ponía cerraba el ordenador, entonces nunca llegaba a comenzar. Y sí que es verdad que hasta que no vi que el día llegaba, no me salían las palabras. Luego sí que es verdad que días antes, hablo de 3 días antes, es cuando realmente conseguí escribir todo y plasmar lo que sentía porque no sabía cómo despedirme, no sabía si qué hacer, todo me parecía frío. Ahí es me da la posibilidad de hacer una rueda de prensa que en ningún momento pensábamos
iba a tener la repercusión que tuvo, Porque porque además, yo cuando perdona Andrea, tú además llevabas en el Valencia 2 temporadas, es decir, dos temporadas. que no eras una jugadora que habías estado en el Valencia 8 o 10 años, es decir, que tú allí hiciste tu hueco, te abrieron Mestalla, te abrieron las puertas de Mestalla, te abrieron la sala de prensa de Mestalla y en la sala de prensa se llenó. Sí, sí, creo que el Valencia pues se portó muy bien los 2 años. También porque cuando yo llego al Valencia, llego de una temporada sin competir. ¿Mm? Claro, es muy complicado fichar a una Que te fiche. jugadora y confiar en una jugadora que lleva un año parada. Y bueno, pues a partir de ahí ya vi que la confianza que tenían en mí como jugadora. Y luego pues no pude darles todo de mí como futbolista, pero sí que es verdad que siempre hubo muy buen trato en la manera personal y acabé también como entrenadora en los últimos momentos. Y bueno, y en ese momento pues ellos me dan la oportunidad de hacer la rueda de prensa y a mí me parece la manera menos fría, creyendo que iba a ser algo pues un poco más personal y bueno, y al final yo me llevo muy bien con los medios de aquí de Valencia, vienen todos y a partir de ahí es cuando termino y cuando consigo decir todo lo que quería decir, pues tiene la repercusión que tuvo y bueno, y recibí todos los mensajes de apoyo que tuve la suerte de recibir. Yo personalmente vi aquel día tu despedida, la vi en directo, la he vuelto a ver repetida y hay como un par de pasajes, un par de tramos en los que se me caen las lágrimas. O sea, aquel día hubo Andrea Esteban y hubo mucho corazón. Sí, sí, mucha gente me dice, de hecho tengo amigas que me dicen, no he visto llorar a mi padre nunca y lo he visto llorar con tu, con tu despedida, ¿no? No había abierto la boca y la gente estaba llorando y digo, uy, pues si yo soy la más entera de todos. Y bueno, la más entera hasta que empecé. Yo sabía que en el momento en que cayese una lágrima, pues iba a aflorar, ¿no? Intenté ser sincera, intenté decir todo lo que quería decir, porque al final tenía muchas cosas que agradecer, tanto al Levante, al Valencia, a la selección española, como a la Federación de Valenciana, que también había estado con ellos entrenando y jugando. Y bueno, y creo que fue bien, que fue emocionante, pero porque al final lo que he vivido ha sido muy, muy emocional, tanto para la gente que me conoce como para mí. Y bueno, y me alegro de que llegase a la gente el mensaje que yo quería dar, que no era de pesimismo ni mucho menos, era de optimismo y de intentar sacar lo positivo de todo lo que me había pasado. ¿Cuánto hubieses dado porque estuviese allí sentado a tu lado tu hermana Cristina? No, pues al final todo, ¿no? Le hubiese dado todo y creo que pues, me planteé en muchos momentos, pues que sabía que en el momento de que tuviese que nombrarlo, pues iba a ser muy duro, pero no era yo si no lo hacía. Y bueno, y creo que acerté al final diciendo lo que quería decir y bueno, ese fue el momento más emotivo. Andrea, ¿cambiarías tu carrera futbolística por otra cosa? Aun sabiendo qué es lo que te ha ocurrido en tus rodillas. Muchas veces me hacen esa pregunta y aunque parezca sorprendente, yo diría que no, porque creo que tengo al final lo que me ha pasado es lo que me ha pasado y es como, ha sido incontrolable porque he sido una jugadora que se ha cuidado mucho, que siempre si decían a los servicios médicos hacía A y B, que nunca, que le he dado mucha importancia al descanso, a la alimentación, que para mí el centro de mi vida era mi rodilla, intenta recuperarme y pese a eso no ha podido ser y por eso tengo la conciencia tan tranquila, ¿no? Y creo que si igual si no me hubiese pasado todo lo que me ha pasado, no sería la persona que soy ahora, no tendría el futuro igual que puedo tener como entrenadora y no hubiese aprendido lo que he aprendido y lo difícil que es llegar, lo difícil que es abrirte hueco en un mundo como este, lo que hay que formarse, ¿no? Y seguramente igual si no me hubiese pasado esto sería futbolista, pero no daría importancia a nada, me creería intocable, que no me va a pasar nunca nada y mira, y creo que intento transmitir otra cosa que si no me hubiese pasado lo que me ha pasado no podría transmitir. Oye, ¿recuerdas cuándo fue, supongo que sí, claro, porque esas son de las cosas que se quedan grabadas, tu primera lesión? Sí, fue en el 2011.
y de hecho fue la rodilla izquierda, que luego es la que mejor se quedó. Y, y fue en un debut con la selección española. Yo acababa de subir con la sub-17, tenía 15 años recién cumplidos, o sea, yo acababa de debutar, juego 5 o 6 partidos en primera división, estaba en la sub-16, me suben a la sub-17 y ahí me acuerdo que estábamos en la República Checa creo que era el partido contra Bélgica, si no me equivoco mal. Ujú. Y en el minuto 7 llevaba un entrenamiento, me gané la titularidad y en el minuto 7 se me fue la rodilla, yo no sabía, no me había lesionado nunca, nunca es nunca, pero ni una contusión Nada. de parar un día, nunca. Y claro, y ahí pues cuando se me va la rodilla yo intento seguir, se me vuelve a ir, intento seguir, claro, yo no sabía lo que me estaba pasando. Y ahí es cuando me hacen la resonancia allí y yo me acuerdo que en el momento en que el médico me lo dice, yo digo, ¿y eso qué es? Que juego el tercer partido, ¿no? Que juego en 3 días. Y ahí es, y ahí es cuando me dice que no, que debo pasar por quirófano y es cuando pues se te viene un poco el mundo encima porque no era completamente nuevo para mí, tenía que quedarme 2 semanas allí lesionada y fue realmente duro, la verdad. Oye, has estado 8 o 9 años en la máxima categoría. ¿Cuántos efectivamente y realmente has jugado de los 8? Pues yo siempre lo digo, no, La mitad. no lo sé exacto, pero será la mitad tranquilamente, porque sí que es verdad que yo al principio, pues esas ganas, ese ansia de jugar, de competir, el, el querer como fuese el quitar, ¿no? El ser tan joven y querer jugar, me hacía reducir mucho el tiempo de recuperación. Yo, si tenían que ser 9 meses, pues en 5 o 6 estaba jugando. Y claro, pues bueno, pues eso al final sé que no es lo mejor. En su momento yo creía que si a mí me dicen que estoy para jugar, pues yo no voy a decir que no voy a jugar como futbolista, ¿no? Y, y bueno, y sí que es verdad que nunca llegué a tener la continuidad de jugar una temporada completa. Siempre pasaba algo. Y creo que eso es al final lo que más me lastró y eso hace que al final el número de partidos pues no sea el mejor, la verdad. Sabes que por cada lesión grave de rodilla que sufre un hombre, en las mujeres se produce 6 veces. Es decir, yo no sé, evidentemente sí que hay estudios Mm. médicos de por qué, de la pelvis, en fin, una serie de circunstancias que son las que producen que esas lesiones de rodillas sí sean más frecuentes en las mujeres. ¿Lo habéis hablado alguna vez con otra compañera que se haya lesionado también veces y de gravedad o no? Sí, sí, creo, bueno, yo Va, y tú como hice, fisioterapeuta. claro, hice mi TFG, ¿no? Mi trabajo de fin de carrera lo hice sobre eso, justo, sobre la incidencia lesiva en fútbol femenino español, que ojalá se publique pronto, que estamos intentándolo. Y al final era buscar, ¿no? Esos factores de riesgo que sabíamos que existían. Y van desde los factores anatómicos que tú dices hasta hormonales, como la influencia del ciclo menstrual, al fin y al cabo, tenemos más probabilidad de sufrir. Pero creo que nos queda mucho por aprender en el fútbol femenino y cada vez que es más profesional, más se hace, ¿no? De tener profesionales mejor cualificados, de que haya estudios sobre fútbol femenino, que no los hay en España apenas, hay muy Sí. pocos. No tenemos datos para mejorar objetivos y creo que conforme eso vaya mejorando y se trabaje mejor, sobre todo en categorías inferiores de las academias femeninas, pues las jugadoras mejor preparadas van a llegar a primera división y al final, si estás mejor preparada físicamente, menor factor de riesgo vas a tener de sufrir una lesión. Te recuperas de la rodilla izquierda y empieza el calvario de la derecha. Llega un momento en el que yo creo que tú pensarías, esto no puede ser, es que esto es imposible. ¿Crees que puede ser también consecuencia a la derecha de la izquierda? Y cuando uno tiene un problema pues en una pierna, intentas cargar la otra y a veces deriva en lesiones graves. Yo no sé si tú lo habrás estudiado también o puedo ser esa la consecuencia. Sí, uno de los factores primero, el primer factor de riesgo más importante de sufrir una lesión es tener una lesión previa. Eso es. Y en el caso del ligamento cruzado anterior, en el momento en que te rompes nada más recuperarte creo que en el año o 2 años posteriores, tienes un 30% de posibilidades más que el resto de deportistas o de personas al final que hacen deporte de lesionarte la contralateral, que es la otra pierna. Pues yo al final cumplí todos los tantos por ciento, ¿no? Y bueno, me rompí la izquierda y al año y medio de
no llego a los 2 años, es cuando tengo la primera mala sensación en la derecha. Al final no me rompo del todo, e intento seguir haciendo un tratamiento conservador, me rompo y ahí empieza el calvario, porque sí que es verdad que bueno, que después de esa primera lesión de la derecha, pues no volvió a ser lo mismo, sobre todo a partir de la segunda. De la primera sí que vuelvo muy bien, Ujú. pero luego a partir de la segunda sí que noto, ¿no? Esa limitación, sobre todo pues a nivel físico, que nunca llegó a ser lo mismo. Merice92 dice, gran valor y gran persona, auténtica, luchadora y campeona. Saludos desde Teruel. Creo que define perfectamente lo que nos está contando Andrea Esteban. Entre lesión y lesión, como decíamos anteriormente, dejas el Levante, te vas al Valencia, lo comentábamos al principio. La apuesta del Levante, del Valencia por ti fue clara, es decir, porque te vas justo cuando estabas o llevabas un año prácticamente sin jugar. Fue una apuesta clara, querían una jugadora grande y tú eras una jugadora grande, pero la apuesta era grande también. Sí, en ese momento, pues después de estar un año como entrenadora, yo llevaba 7 años en el Levante y creo que lo mejor para mí y para el Levante era cambiar de aires, ¿no? Y bueno, al final el Valencia aparece ahí, creo que es un equipo que siempre se interesó por mí desde que fiché por el Levante, al final por cercanía y porque era el equipo que más nos enfrentábamos. Y bueno, y aparece esa oferta de un proyecto muy, muy interesante, muy bonito. Y yo la acepto y estuve muy agradecida a ello porque sabía que iba a ser complicado encontrar equipo, ¿no? En la situación en la que estaba. ¿Cuándo comienzas a pensar en el Valencia que esto se acaba? Que las lesiones siguen, que yo no puedo hacer lo que quiero hacer. Habrá un momento en el que llegas a pensar, por aquí no puedo pasar más. Pues fue un pensamiento porque yo siempre decía, ese año, ¿no? Que yo soy entrenadora, yo siempre decía, es mi última bala. ¿No? Yo ahí al final para un año para recuperarme tranquilamente y para pensar las cosas, ¿no? De manera pues serena y sin esa emoción, ¿no? De recién lesionada, de rabia, de impotencia y de querer volver sí o sí, ¿no? Y ahí yo quiero ver si quiero volver de verdad. Y yo tenía una cosa clara y era que si yo quería dejar el fútbol o decidía el momento de dejarlo, me iba a retirar yo. Yo no quería que una lesión me retirase. No. Entonces yo ahí decido en ese año dedicarme 100%, me reduzco asignaturas en la universidad, ¿no? Ese último año me lo parto en dos y me dedico 100% a mi rodilla y a mi físico. Y a intentar controlar todo lo que podía controlar. Y sí que es verdad que yo vuelvo muy bien. Ficho por el Valencia y físicamente yo me sorprendí de cómo volví. Y nada, y ahí empecé. Y, sí, y en pretemporada tengo un mal gesto y a partir de ahí empieza todo a peor. Yo decido hacerme una artroscopia a ver qué pasaba ahí, porque yo conozco muy bien mi rodilla. Yo cuando pasaba algo, yo decía, aquí pasa algo que no es normal. Y ahí es cuando me hacen una cirugía extraarticular que es para que notase la rodilla más estable. Y a partir de ahí yo acabo jugando esa temporada. Acabo jugando, acabo pues en los últimos partidos siendo en un par de partidos titular, teniendo continuidad, el entrenador contaba conmigo. Y, y claro, ahí mis sensaciones eran buenas. Y yo digo, pues pese a este pequeño malestar que yo puedo paliar, pues voy a seguir una temporada más. Y sigo una temporada más y a partir del partido del Tenerife, cuando era como cuando yo tenía una carga, una exigencia un poquito mayor, pues a mí me limitaba mucho y sí que es verdad que en el momento en que yo decido ir a visitar al doctor Cugat a Barcelona, pues él me dice, ¿no? Que tengo el cruzado roto, pero que igual llevaba 2 años jugando con el cruzado roto, ¿no? Y pues ahí te dice, ostras, pues eso es que también el trabajo que yo estaba haciendo era bueno, sino que al final había algo anatómico que a mí me impedía y que yo eso no lo puedo controlar. Andrea, ¿con quién es la primera persona que hablas para decir, lo voy a dejar? Bueno, pues al final con mi familia
con mi pareja, ¿no? Es al final con los primeros que podemos hablar y amigos cercanos me decían, oye, Andrea, ¿qué vas a hacer? Y yo decía, pues no sé, intentaba evitar, ¿no? Ese momento de hablar de ello cuando yo por dentro sabía que lo iba a dejar, ¿no? Y sí que es verdad que yo lo tenía claro, pero no era capaz de decir, de ir al Valencia y decirle, oye, mira, no puedo, no puedo. Y sí que es verdad que ahí el doctor lo único que hace es empujarme un poquito y decirme, Andrea, dice, piénsalo porque esto puede ser un lastre para tu futuro, para tu salud. Y en el fútbol femenino no ganamos, ¿no? Como para lastrarnos de esa manera, de Ni manera hipotecar tu económica, ¿no? vida. Si yo cobro lo que cobra el fútbol masculino, pues entiendo que haya futbolistas que puedan hipotecar su vida, pero no es el caso de nosotras. Tenemos que pensar más allá y ahí es donde yo decido que no quiero, ¿no? Seguir haciendo daño a esa rodilla y sobre todo, pues que ya llevaba muchas operaciones y que creo que estaba pues jugando un poquito con fuego. Aguado 1412 nos cuenta un ejemplo de superación, ganas y fuerza, insuperable, gran futbolista deportista, mejor persona, grande Andrea. Abrazo fuerte. Este año a trabajar, como tú sabes, en nuestro Valencia. La gente te quiere. Sí, bueno, creo que siempre he tenido mucho apoyo de la afición y de la gente que sigue el fútbol, tanto femenino como no. Y bueno, y siempre yo les intento agradecer y ayudar en lo que puedo cuando me escriben o cuando intentan contactar conmigo. Nuestro buen amigo Javier de Diego, director general de deportes del Gobierno de Aragón, nos dice, te veremos competir en ciclismo. He visto una foto tuya, creo que él también, ahí en el límite de la provincia de Castellón, que creo que en la fase 2 es por donde podéis circular. Sí, ¿Te vas a competir en ciclismo o qué? yo es que si ahora a mis padres les digo que voy a competir en ciclismo, me matan directamente. ¿Sabes? Entonces intento tomármelo como un hobby, pero es que soy tan competitiva que no puedo, que me pico y me pico con gente que lleva 10 años encima de una bici y yo llevo 7 meses. Y eso es lo que me pasa, que al final hago kilómetros y kilómetros, pero la Mm. verdad es que está siendo un poco mi vía de escape, porque como entrenadora sí que tengo esa parte del fútbol que a mí me encanta y que siempre he sido una obsesa, ¿no? De todo lo que es el fútbol, todo el día viendo fútbol, intentando el porqué de entrenar de una manera, el porqué jugar de otra. Pero sí que es verdad que al final falta esa parte, ¿no? De que los que somos deportistas necesitamos esa parte de esfuerzo, de exigencia física, de intentar superarnos. Y es lo que tengo con el ciclismo, sin dolor de rodilla, y es lo que me permite e intento aprovecharlo al máximo. ¿Crees que te ha faltado una recompensa grande a tanto esfuerzo? Porque tener que dejarlo con 22, 23 años es increíble. Dependiendo lo que veamos como recompensa. Siempre lo digo, no Ganar una liga, sé, jugar un mundial, no lo sé, cosas que un futbolista, lógicamente, sí a, que ni- a tiene nivel, como gran objetivo. a nivel de A nivel resultados, sí. deportivo, sí. A Eso, por nivel ejemplo. resultados, sí. ¿Por qué? Porque si no me hubiese lesionado, sería doble campeona de Europa, subcampeona del Mundial. ¿Por qué? Porque siempre iba a todas las convocatorias Claro. previas y llegaba a la fase final y me lesionaba. Porque yo solía lesionarme siempre, pues según como dicen los estudios, al final de cada temporada. Entonces, pues quieras que no, eso siempre pesa, porque el ver a mis compañeras cuando yo había sido de manera regular convocada, había sido una de las capitanas y verlas ganar esos torneos tan importantes, ¿no? Pues a mí eso pues pesa, duele y creo que si no te duele como deportista, pues no eres deportista, porque no eres Claro. competitivo. ¿Sentías rabia al Pero, verlo ganar? ¿Sentías rabia o qué sentías cuando tú veías por la televisión que las que eran tus compañeras hasta hace unos días estaban ganando todo eso? no, rabia no, porque siempre era la que más en contacto estaba con ellas, tanto con ellas como con el cuerpo técnico, intentando mandarles toda mi fuerza de la manera que fuese, con vídeos para los vídeos motivacionales o como fuese, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, en esos momentos en los que tú estás con una pierna recién operada encima de unos cojines en el sofá de tu casa,
y las ves competir como competían, y además que son tus compañeras y muchas de ellas pues son tus amigas, Claro. pues, pues es complicado asimilar todas esas emociones e intentar canalizarlas de una manera que no sea para ti hundirte, ¿no? En ver esa rolla y decir, ¿y por qué otra vez? ¿Y por qué a mí? Y además en este momento, ¿no? Y bueno, era complicado, pero jope, creo que teníamos una gran generación y así fue. Y esa generación es la que está llegando ahora a la selección absoluta. Y se ve gente como Mariona Caldentey, selección absoluta, Naikari, selección absoluta, ¿no? Y todas estas jugadoras que ya tienen un hueco, ¿no? En el máximo nivel, ya no voy a decir nacional, sino internacional. Y que sin lugar a dudas han sido tus compañeras y tú deberías de estar ahí. ¿Se llega a asimilar esto alguna vez, Andrea, o hay que ser muy fuerte para asimilarlo de verdad? No se llega, yo siempre lo digo, yo a día de hoy pienso muchos días como futbolista y me despierto y digo, ¿y por qué no me estaré levantando para ir a entrenar como futbolista? Y creo que cualquier jugadora que se retira le pasa y si ya te retiras de una manera tan temprana como yo, pues te pasa por 10, ¿no? Y bueno, al final es asimilarlo y creo que también puedes canalizarlo de manera positiva porque te da muchas ganas y sobre todo intentas que no le pase otra vez a nadie, ¿no? De lo que yo he vivido, una jugadora no lo viva, e intentar ayudarla y saber pues los errores que se pudieron cometer, lo que no se pudo cometer, intentar controlar todo y llevar a cabo, ¿no? los pasos que hay que seguir para que esa jugadora llegue lo más formada. Ahora intentas transmitir con ese sueño que tú tienes del fútbol, que sigue muy presente día a día, a las más pequeñas, a las chicas que están empezando. ¿Qué ha cambiado de la Andrea futbolista a la Andrea entrenadora? Bueno, ahora desconecto incluso menos que antes. Creo que lo que no ha cambiado es mi manera de hacerlo. Siempre he sido una jugadora que se esforzaba mucho, que era la primera en llegar, la última en irse, y creo que como entrenadora es lo mismo, ¿no? Siempre intento mejorar, intento tener todo controlado, todo lo que puedo, que al final lo que más cuesta como entrenadora, ¿no? Es el tener, ¿no? esa incertidumbre de que tú puedes controlar toda la semana, pero como jugadora estás dentro, incides mucho más en el juego. A mí me cuesta mucho estar en una banda y no poder y no poder, ¿no? coger el balón y decir, Sí, dámela ahora ya me la juego y yo. y es lo que más me cuesta y lo que tengo que aprender, pero creo que me gusta mucho porque yo siempre me he preocupado de por qué hacíamos unas tareas, del entrenador por qué jugaba de cierta manera, siempre me lo apuntaba con 15 años, llevaba a mi casa y me lo apuntaba, veía fútbol sin parar y ahora me doy cuenta de que desde muy joven ya iba encaminada a esa jugadora que luego puede ser entrenadora y me tocó verlo antes de tiempo. Y la suerte es que lo vi, me formé, sigo formándome y tengo ganas, ¿no? de tener esa oportunidad y de empezar a hacerlo en el día a día y en un nivel profesional. Claudieta 3020 dice, ojalá los títulos que no has ganado como jugadora los puedas llegar a ganar como entrenadora. Gran ejemplo, Andrea. ¿Tienes precisamente algún ejemplo de entrenador? ¿Tienes algún modelo que seguir, entrenador o entrenadora que tú hayas conocido o que admire su trabajo? ¿Te fijas en alguien? Bueno, a mí sí que es verdad que he seguido mucho, al final me gustaba mucho, será un tópico, ¿no? Pero, por ejemplo, Luis Enrique me gustó mucho la capacidad que tenía de adaptarse, porque creo que a mí es lo que más me interesa, ¿no? El coger, ¿no? lo que venía del Barça, de su modelo de juego, de su idea, y ser capaz de meter ese juego directo, de intentar sorprender, de adaptarse a los rivales, de tener esa variabilidad de jugadores polivalentes. Creo que es lo que más importante, no me fijo tanto en sistemas estructurados o porque creo que es muy móvil, que eso solo es un dibujo, es mucho más importante otras cosas y sobre todo no el intentar adaptarme porque a las jugadoras que tengo como seleccionadora me ha tocado y creo que es lo que más he aprendido. Yo puedo tener una idea de juego
que es la que me gusta, pero si no tengo jugadoras para ello, pues tengo que adaptarme. Y yo creo que es lo más importante, ¿no? El ser capaz de conocer a cada jugadora de manera individual, de intentar sacar su máximo rendimiento y a partir de ahí el rendimiento colectivo va a mejorar. Si yo tengo una central que le cuesta sacar el balón, no le voy a pedir que me saque el balón jugado porque no puedo, porque me tendré que adaptar, igual tengo que ser más directa. Y el fútbol es bonito igual, ¿no? Y para mí eso es muy interesante y creo que esa es mi manera de pensar y sobre todo el intentar, ¿no? El que cada jugadora dentro de sus posibilidades pueda ser su mejor versión cada entrenamiento, ya no digo cada partido. El mundo de los entrenadores, y no solo en fútbol, sobre todo a alto nivel, ¿es un coto cerrado de los hombres? Creo que tenemos un duro trabajo en eso, porque creo que realmente la barrera va a estar el día que una mujer no sea capaz, ya no voy a hablar de primera división masculina, porque creo que eso es a un largo plazo importante, pero que va a llegar y llegará el día que llegue. Pero sí que es verdad que igual que hay entrenadores hombres entrenando en Primera Iberdrola, ojalá se viese a entrenadoras mujeres entrenando en una categoría profesional o semiprofesional de fútbol masculino, sea segunda división, sea primera, sea segunda B o sea como asistente, ¿no? Ya no te digo de Claro, primera entrenadora. claro. Yo siempre digo que independientemente del texto, esos puestos tienen que estar para las personas que estén mejor preparadas. Si en Primera Iberdrola hay un entrenador, que sea porque está mejor preparado que una entrenadora, no porque sea hombre o mujer. Pues quiero lo mismo en Primera División masculina. Que si hay una mujer que esté preparada para entrenar a un equipo de ese nivel y con la repercusión que eso tiene, el dinero que genera y que ahora mismo eso es el espejo, ¿no? De la profesionalización en el fútbol, pues que se le dé la oportunidad, igual que se le da a un hombre. Y creo que ahí las mujeres hemos empezado ahora a abrirnos hueco sobre todo en ser entrenadoras, porque al final en dirección deportiva sí que se ven más Sí, mujeres, cada vez se ven en servicios médicos, en nutrición. Ostras, pues si hay mujeres que se están ganando el derecho a mujeres en Primera Iberdrola muy preparadas, está Monse Tomé en la selección española, hay mujeres que se están ganando el derecho a tener ese nivel, ¿no? Y ojalá pues esa barrera algún día caiga y sea más pronto que tarde. ¿y quién es el primero que lo tiene que asumir? ¿El deporte en sí, es decir, el fútbol en este caso, o la sociedad que sigue ese deporte, los que siguen el fútbol? No, yo creo que la sociedad es uno de lo más importante, ¿no? Para que eso pase, porque al final seguimos siendo una sociedad en muchos momentos muy machista sin darnos cuenta. Mm. Y creo que eso es así y eso hay que mejorarlo. Y sobre todo el fútbol femenino, con esa explosión que ha tenido a nivel de prensa, a nivel de que se televisen los partidos, sobre todo con la selección española que se está Eso es. televisando y se está viendo que tiene espectadores, que tiene seguidores y que ahora mismo ya hay patrocinadores que apuestan de manera importante por equipos femeninos. Ostras, pues las entrenadoras que están entrenando a esos equipos femeninos también estarán formadas, ¿no? Como para tener eso y que creo que eso tenemos que seguir por ese camino porque conforme más profesionales seamos, más se nos verá y mayores oportunidades tendremos y la sociedad más se dará cuenta de que el fútbol no es un deporte solo de hombres, ¿no? Y que las mujeres estamos luchando por abrirnos un hueco en ese mundo. Por cierto, que en Teruel, esa bonita iniciativa que se puso en marcha la pasada temporada, un torneo que además lleva tu nombre, Andrea Esteban, de fútbol femenino. El año pasado estuvo el Zaragoza, estuvo el Valencia, estuvo el Levante. Hombre, para ti es un detalle increíble, ¿no? El que se acuerden en tu tierra, el que exista este torneo y el que además lleve tu nombre. Sí, creo que, bueno, pues salió esa oportunidad, ¿no? Gracias a Javier de Diego, ¿no? Que la lanzó y al final nos lanzamos a ella. Y pues salió muy bien. Equipos de primera división compitiendo en Pinilla y sobre todo que gente de Teruel viese lo que es el fútbol profesional femenino, que, Claro. que, que al final no lo saben, no lo han visto en primera persona, creo que fue muy positivo para todos.
la idea es seguir con ello. Este año está un poco más parado por la situación que tenemos ahora y hasta que no se sepa nada, pues no podemos organizar nada, porque no sabemos cuándo se va a poder competir y cuándo nos pueden dejar hacerlo. En el momento en que sepamos, veremos si se puede hacer o no, pero sobre todo, tanto como con los campus, como con la escuela de fútbol femenino, como con el torneo, nuestra idea es seguir haciéndolo porque para mí el tener ese reconocimiento en mi ciudad es muy importante porque puedo ir poco, porque los fines de semana estoy ocupada todos los fines de semana y al final, aunque esté hora y media, termino yendo 2 veces al año porque no tengo tiempo para ir más. Pero bueno, siempre pienso, mi familia está allí y mis amigos de pequeñita están allí. Y bueno, y siempre pues intento llevarlo conmigo y cuando me preguntan intento nombrarlo siempre. El Club Deportivo Teruel tiene equipos femeninos, el Atlético Teruel tiene equipos femeninos. ¿Crees que algún día Teruel tiene que ya dar ese salto y estar representado también pues en categorías nacionales con equipos que den viabilidad a esos proyectos ahora desde la base? Sí, nosotras desde la Escuela del Atlético Teruel, que es la que formamos hace ya 5 o 6 años, pues eso intentamos, ¿no? El formar a esas jugadoras jóvenes para que en un medio largo plazo podamos tener un equipo compitiendo a nivel amateur que sea capaz de subir esas categorías y llegar a competir ya no te digo, ostras, pues nuestra idea es que dentro de 20, no te voy a decir 20 años, porque no lo sé. Al final va a ser el tipo de jugadoras que tengamos y que consigamos quedarnos en Teruel, ¿no? Pero en un largo plazo es tener un primer equipo que pueda competir, porque creo que Teruel al final ha sacado jugadoras muy buenas Eso es lo que te iba a decir. Sí, y que tú ojalá tengan fíjate, esa salida en claro, Teruel. claro. Silvia Meseguer, Adriana Mm, Martín, Andrea Esteban, tres turolenses y tres internacionales. Es decir, que esto, claro. comparativamente por el número de habitantes, es muy difícil que otra provincia pueda presentar así, a bote pronto, este palmarés. ¿No? Y además, pues jugadoras que, pues tanto Silvia como Adriana, Silvia Atlético Madrid ganando títulos, selección española, Adriana pues estuvo en la selección Estados española Unidos, también, Inglaterra, claro. Estados Unidos, exacto. Y te está diciendo que jugadoras hay. Lo que pasa es que también no todas, ¿no? Ellas tuvieron que salir pronto de Teruel y yo Sí, tuve la suerte de tener una familia que podía permitirse el llevarme a el- Valencia y volver. No todas, yo tengo jugadoras que con una proyección muy, muy importante que vemos en los campus y que, pues que al final yo el contacto que tengo con Sonia en la escuela, que es la que organiza todo allí, dice, hay jugadoras con mucha proyección, claro, tienen que tener una salida porque no todas van a tener la posibilidad claro. de hacer ese esfuerzo. No todas las familias tienen esa suerte, ¿no? Ni por igual puedan económicamente o por tiempo, por horario de trabajo Sí, sí, y queremos darle esa oportunidad, ¿no? Y que claro. la tienen también, el Fonesport tiene equipo femenino, el Teruel tiene equipo femenino y ojalá en algún momento consigamos unificar todo para que todas juntas pues lleguemos a tener un equipo importante a nivel nacional. Sobre lo que me comentabas antes del torneo, dice Javier de Diego, seguro que se repetirá y volveremos a disfrutar de fútbol femenino a primer nivel en Teruel. Y esperar que el año que viene tengamos un equipo aragonés en primera. Es decir, y además, es decir, tal y como estaba organizado ese torneo, en pretemporada es el lugar ideal. Es decir, tanto para Zaragoza, como para Valencia, como para Mm. Levante, como para muchos equipos que tienen a Teruel a 1 hora y media, 2, incluso algún equipo de Barcelona. No está muy lejos como para que Teruel pueda ser la sede de una pretemporada y de un torneo potente de fútbol femenino. Sí, sí, claro, tenemos, de hecho, por ejemplo, nosotras yo como jugadora del Valencia he ido a Alcalá de la Selva a hacer una Claro. pretemporada, el Zaragoza en su momento creo que estuvo en Utrillas, el Mislata incluso que es un equipo de segunda, bueno, ahora de primera nacional aquí en Valencia, estuvo también en Utrillas haciendo una pretemporada. A nivel demográfico, el Sí, torneo es perfecto porque al final el tiempo que tienen que hacer en carretera es muy breve y además competir en una prueba de alto nivel, ¿no? Como puede ser un derbi valenciano, que las 2 jornadas de liga durante la temporada abren Mestalla y abren en Ciudad de Valencia y te plantas con 17.000 y 20.000 claro. personas, ¿no?
Y creo que para ellos es importante y pues eso, con ganas de saber cosas, de cómo va a evolucionar esto para poder ponernos manos a la obra, ¿no? Y que se vuelva a repetir. Y además en un escenario como en Pinilla, que el césped está espectacular. Es decir, que hay muy pocos campos de esa categoría que presenten un estado como el que presenta Pinilla. Diga que allí el que no sabe es porque, el que no juega es porque no sabe o porque no quiere. Sí, ¿no? Todos salieron muy contentos, ¿no? Del estado del campo. También nos sorprendió, ¿no? Porque fue todo muy corrido y además eran unas fechas, un poco en agosto, 10 de agosto, fiestas de los pueblos, la gente Sí. fuera, ¿no? Era difícil, ¿no? Y al final la grada estaba completamente llena, la parte de tribuna, y hubo gente, hubieron espectadores y creo que hubo buen fútbol y los equipos se fueron muy contentos también pues por eso, porque el estado del campo era el adecuado, porque al final en pretemporada ese miedo, ¿no?, a lesiones siempre existe y se fueron pues eso, encantados con la organización y con lo que pudieron vivir ese día. Vamos a ir finalizando, Andrea, porque llevamos casi una hora y a mí se me ha pasado como si llevásemos hablando 5 minutos. Oye, tú que eres turolense y además de las turolenses militantes, de las de verdad, este año, ¿qué vamos a hacer sin la vaquilla? El 11, 12 y 13 de julio de este año, ¿qué vamos a hacer? Aparte de llorar. Aparte, pues bueno, muchos ya están llorando, ¿no? Ya es complicado, ¿no? El estar sin esas fiestas, pero bueno, mejor, con más fuerza se pillarán las siguientes, ¿no? Hay que pensarlo así y creo que va a ser, bueno, está siendo una temporada muy complicada para todos. Vosotros ya estáis en una fase más que nosotros, pero yo aquí aún Sí, estoy sí, sí. en fase 2 y bueno, pues sobre todo yo lo digo, el tener cabeza, el respetar las normas y el aceptar que a todos nos ha tocado el suspender fiestas e intentar pues que esto se pare y al año que viene pues disfrutarlas al máximo. Y sobre todo ser muy conscientes de que esto todavía continúa, que no se ha pasado absolutamente nada, que no hay ninguna vacuna ni ningún tratamiento previo que lo impida y que por lo menos lo más importante, la responsabilidad y el sentido común es fundamental porque el virus sigue todavía por ahí. Andrea, ¿qué haces en tu tiempo libre, aparte de ir en bicicleta y tratar de batir el récord del mundo de lo competitiva que eres? Pues ahora mismo estoy acabando porque estoy terminando el máster y ya empezamos con TFM y un par de cursos que estaba haciendo de scouting y de especialista en fútbol femenino, porque al final yo creo que la formación continua es lo más importante y creo que uno de mis puntos fuertes, ¿no?, es eso, el tener la formación que tengo pese a la edad que tengo, porque desde los 18 he intentado aprovechar el tiempo al máximo y preparándome porque ahora en julio empiezo el último curso como entrenadora ya, el UEFA Nacional, que es el tercer Sí. nivel federativo. Ujú. Y pues intentar desconectar 10 días, aunque sea, porque viene una temporada intensa, complicada y bueno, y todo son preparaciones y hay que cargar las pilas al máximo para empezar de la mejor manera con las mayores fuerzas posibles porque el día a día es complicado y se necesita, ¿no?, el 100%. Dime un lugar para perderte y con quién. Un lugar para perderme, madre mía. Pues mira, a mí me gusta, bueno, yo soy de naturaleza total, entonces todo lo que sea norte, tanto Pirineos como todo, y más ahora con la bici, que me llevaría la bici. Y sí que es verdad bueno, que tengo tanto mi pareja como un grupo de amigos muy cercano que me encantaría irme con ellos, montar una tienda o una Volkswagen California camperizada, es mi sueño, La tienes y ahí. a pasar el tiempo allí